En un pueblo pequeño, donde las calles empedradas guardaban el eco de pasos antiguos, existía una panadería que llevaba más de 80 años abierta. El abuelo Martín la había heredado de su padre, quien a su vez la había recibido de su propio padre, y así sucesivamente hasta perderse en el tiempo como se pierde el aroma del pan cuando sale por la ventana y se mezcla con el viento. Cada madrugada, mucho antes de que el sol asomara por detrás de las montañas, el abuelo Martín encendía el horno de leña. Era un ritual que no había cambiado en décadas. Primero seleccionaba los troncos más secos, aquellos que habían descansado durante meses en el cobertizo detrás de la panadería. Los colocaba con cuidado formando una pequeña pirámide en el centro del horno y luego añadía ramitas finas y papel de periódico viejo. Encendía un fósforo, lo acercaba al papel y observaba cómo las llamas comenzaban a danzar. Tímidas al principio, luego más atrevidas hasta que el fuego rugía suavemente como un gato satisfecho. Mientras el horno se calentaba, el abuelo Martín preparaba la masa. Tenía un cuenco enorme de cerámica, heredado de su bisabuela, con grietas que contaban historias de generaciones pasadas. En ese cuenco vertía la harina, siempre la misma cantidad, medida no con instrumentos modernos, sino con la memoria de sus manos. 5 puñados generosos, ni más ni menos. Luego añadía la sal, apenas una pizca, y el agua tibia que había calentado en una olla de cobre sobre la estufa. El momento más importante era la levadura. El abuelo Martín guardaba su masa madre en un frasco de vidrio que había pertenecido a su madre. Cada día alimentaba esa masa con harina y agua, manteniéndola viva como quien cuida una planta o un pequeño animal. La masa madre tenía más de 40 años, y el abuelo juraba que en ella vivían los espíritus de todos los panaderos de su familia, guiando sus manos cada vez que amasaba. Cuando todos los ingredientes estaban en el cuenco, comenzaba a mezclar. Sus manos, arrugadas por el tiempo pero todavía fuertes, se hundían en la masa pegajosa. Al principio todo era caos. La harina se adhería a sus dedos, el agua se escapaba por los bordes, la masa se resistía a tomar forma. Pero el abuelo Martín no tenía prisa. Amasaba con movimientos lentos, rítmicos, como si estuviera meciendo a un niño. Empujaba la masa hacia adelante con la palma de la mano. Luego la doblaba sobre sí misma, la giraba un cuarto de vuelta y repetía, una y otra vez, durante lo que parecían horas, pero en realidad eran solo 20 minutos. Poco a poco, la masa comenzaba a transformarse. Lo que antes era una mezcla pegajosa y desordenada se convertía en una bola suave y elástica. El abuelo Martín podía sentir el cambio bajo sus dedos. La masa ya no se pegaba, sino que se estiraba como un chicle, volviendo siempre a su forma original. Cuando la masa estaba lista, la cubría con un paño húmedo y la dejaba descansar en un rincón cálido de la cocina cerca del horno. Mientras la masa fermentaba,